9 años de tu vida, 9 años encerrado, persiguiendo una victoria imposible en un juego olvidado. Llegás al jefe final, y la pantalla no te muestra una batalla, sino un mensaje. Tutorial completo. Una luz te quema, te consume, y despertás en un cuerpo que no es el tuyo, escuchando tu nombre en un mundo de acero y sangre. A él le costó 9 años de su vida completar el tutorial. A vos, suscribirte te va a costar menos que un parpadeo. Aplastá ese botón con furia bárbara. Desde chico, los videojuegos fueron el refugio de este joven que por pasar mucho tiempo en hospitales, encontró en los píxeles una forma de vida. Jugaba siempre y a todo, pero como todo en la vida, la pasión puede desvanecerse. Con el tiempo la emoción se le fue yendo. Se dio cuenta de que todos los juegos nuevos eran más de lo mismo. Historias predecibles, mecánicas sin profundidad y una copia de la otra. Estaba aburrido, buscando algo original que le sacara esa sensación de vacío que lo invadía mientras estaba postrado en la cama de un hospital. Así, sin mucha expectativa, se topó con un juego peculiar, Dungeons & Stone. A primera vista, no era su tipo. Gráficos retro, solo en inglés y un estilo que no le llamaba. Pero era gratis, así que ¿por qué no darle una oportunidad? Lo descargó, eligió al bárbaro casi al azar sin esperar mucho. Al principio, medio a los tumbos, fue entendiéndole la mano a este juego de desplazamiento vertical. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Dungeons & Stone lo había atrapado por completo. El juego tenía sus particularidades, algunas geniales y otras directamente irritantes. Para empezar, siempre necesitabas un compañero NPC. Y lo peor de todo, si morías, tenías que empezar de cero. Esto, claro, provocaba una frustración épica. Tanta que, en una de sus derrotas, soltó un grito que alertó a la enfermera de turno. Rápidamente se disculpó, pero su mente ya estaba de vuelta en el juego, planeando la siguiente movida. Lejos de desanimarse, su obstinación crecía. No había tutoriales, ni guías, nada. La única forma era aprender por su cuenta, a los golpes. Y así lo hizo. Desde ese día en el hospital, pasando por su servicio público, la universidad, su primer trabajo y los viajes diarios, Dungeons & Stone lo acompañó. Siempre jugando con el mismo bárbaro, siempre volviendo a empezar después de cada derrota. Una y otra vez, la pantalla le mostraba el temido "You died", pero su determinación seguía intacta. Y así, entre pantallas de Game Over que se repetían una y otra vez, pasaron 9 años. 9 años de pura frustración y pura perseverancia. El protagonista, ese bárbaro incansable, finalmente lo había logrado. Después de tanto tiempo, llegó a la mismísima puerta del abismo, la entrada a la sala del jefe final. La emoción lo desbordó. Gritaba de alegría, celebrando su hazaña como si nadie en el mundo hubiera llegado tan lejos como él. Para esto había sacrificado su juventud, sus 20s, todo por ese momento. Sin dudarlo, y a pesar de la advertencia ominosa del juego de que quizás no regreses, él se metió de cabeza, convencido de que, aunque no ganara a la primera, al menos recopilaría toda la información necesaria para armar una buena estrategia. Pensaba en los patrones del jefe, sus ataques, sus habilidades definitivas. Pero de repente, la pantalla mostró algo inesperado. ¿Tutorial? ¿Tutorial? ¿Después de 9 años? La confusión se intensificó cuando los mensajes empezaron a aparecer en coreano. ¡En coreano! Había pasado casi una década esforzándose por entender el inglés del juego, ¿y ahora esto? Justo cuando la rabia lo invadía por la ironía, una luz potentísima salió de su monitor, envolviéndolo en un dolor punzante. Sintió cómo se quemaba mientras gritaba de la sorpresa y el malestar. En un instante, su conciencia se desvaneció. Cuando volvió a abrir los ojos, el protagonista no estaba en su silla frente a la computadora. Escuchaba una voz fuerte y atronadora que felicitaba a unos jóvenes guerreros. A su alrededor, la luz no venía de pantallas LED, sino de antorchas. Y lo más impactante, estaba rodeado de un montón de bárbaros musculosos, mientras un hombre gigantesco daba un discurso sobre elegir armas. Aún procesando el shock, se dio cuenta de que entendía el idioma de ese lugar, a pesar de nunca haberlo escuchado antes.
Su mente de jugador, acostumbrada a la estrategia, le dijo que lo primero era entender la situación y recolectar información. Y fue ahí, al mirarse las manos, que notó la cruda verdad. Ya no eran sus manos pálidas de gamer. Eran fuertes, curtidas, musculosas y cubiertas de tatuajes. Su cuerpo, que ahora se movía con tanta libertad, era el de un verdadero bárbaro. Totalmente confundido por la transformación, no tuvo tiempo de reaccionar cuando una voz potente y profunda resonó en el ambiente. Aquellos que han sido llamados, den un paso al frente. El protagonista observaba, todavía en shock, mientras el llamado continuaba. Karak, el tercer hijo de Banón. Otro bárbaro, con el pelo rojo y un aire tan perdido como él, fue nombrado. Karak, torpemente, eligió un hacha de doble filo, y el líder, un tipo grandote con una barba imponente, asintió con aprobación. Los nombramientos siguieron y otros jóvenes guerreros elegían sus armas, siendo reconocidos por sus elecciones. De repente, una extraña familiaridad invadió al protagonista. Esa escena, esas palabras, todo. La bendición de Rabdonia para los nuevos guerreros, la imponente fortaleza de la que se hablaba. Era imposible. Con los ojos como platos, la verdad le golpeó de lleno. Esto es Dungeon and Stone. Recordó el inicio de su juego favorito, la pantalla de selección de personaje, el bárbaro que siempre elegía. Estaba, sin lugar a dudas, dentro del juego. A su lado, el bárbaro pelirrojo, Karak, parecía igual de pasmado. ¿Qué demonios hago acá?, balbuceó, con una expresión de pánico que no pasaba desapercibida para el protagonista. Se dio cuenta de algo crucial. No era el único. Había otro como él, otro jugador atrapado. Y lo había notado, pero el líder también lo notó. En un instante, el líder se plantó frente a Karak, con los ojos brillando con una luz rojiza y un aura oscura. ¿Fuiste vos?, preguntó, su voz cargada de una amenaza palpable. El protagonista sintió que el corazón se le salía del pecho. No, pensó, frustrado con el imprudente de Karak. Por este idiota nos van a descubrir a todos. Karak, ajeno al peligro inminente, logró balbucear una última pregunta. ¿Esto, vos decís que es Dungeon and Stone? Fue el error fatal. Antes de que terminara de hablar, el hacha del líder se descargó sobre él con una fuerza brutal. La sangre salpicó el suelo. El protagonista vio todo, horrorizado, el cuerpo de Karak inerte en las manos del líder. Un escalofrío le recorrió la espalda. Quiso gritar, quiso huir, pero una parte de él, la parte del gamer que había sobrevivido tantas veces a la permadez, le susurró: «Cálmate, si mostrás cualquier emoción, vas a ser el próximo». Tenía que mantenerse en silencio, tenía que sobrevivir. Mientras el líder bárbaro, con su voz imponente, declaraba que el pobre Karak en realidad estaba poseído por un espíritu maligno y ordenaba a todos borrar sus palabras de la memoria, el protagonista entendió todo. La ceremonia iba a seguir como si nada, y él, bueno, él era uno de esos espíritus malignos. Se dio cuenta de que no había lugar para el error. Si alguien descubría su verdadera identidad, su cabeza sería la próxima en rodar. Tenía que sobrevivir, y para eso, su misión principal era pasar desapercibido. Pero un pequeño problema se le presentó. Cuando el líder empezó a llamar a los siguientes jóvenes guerreros por su nombre, el protagonista se dio cuenta de que no tenía uno. El maldito juego no se lo había dado. Sin ninguna ventana de estadísticas o algo que le dijera cómo se llamaba ahora, se dio cuenta de que no podía arriesgarse a adivinar cuando su vida dependía de ello. Así que decidió jugársela. Tenía un par de segundos para reaccionar después de que se mencionara un nombre. Si nadie más salía, ese sería él. La suerte estaba echada. El líder volvió a gritar, con más fuerza esta vez: «¡Hijo de Handel, Bjorn!». 1 segundo, 2 segundos. Nadie se movió. Y ahí fue. El protagonista dio un paso al frente. Si nadie más respondía, entonces Bjorn era su nombre. Se paró frente al imponente líder, que lo miró fijamente antes de indicarle que eligiera su arma. ¡Bingo! Ahora tenía un nombre, y la primera prueba había pasado. Pero una segunda decisión crucial lo esperaba. Como buen bárbaro, no tenía talento para la magia, pero su fuerza física era innegable.
Había planeado ser un guerrero de combate cercano, uno que causara mucho daño. Sin embargo, al ver la mesa llena de espadas y lanzas, sus ojos se fijaron en algo inesperado. Con una sonrisa que delataba un plan, el protagonista eligió ¡un escudo! El líder lo miró con sorpresa, pero rápidamente lo aceptó. «Hijo de Handel, Bjorn, con esto te convertís en un guerrero». El protagonista asintió. Sí, esa era la mejor decisión que podía tomar. Su camino como Bjorn, el bárbaro del escudo, apenas comenzaba. Un mensaje holográfico apareció ante él, confirmando que la sincronización se había completado. Sus estadísticas eran claras. Nivel 1 con 25 puntos de físico y 35 de mental, más una única habilidad. Todo su historial de juego y la información de su personaje habían sido registrados y enviados a un administrador, fuera quien fuera. Pero, ¿cómo había llegado hasta esa conclusión? Recordó su pasado como jurador. Al principio, cuando jugaba a Dungeon & Stone, elegía ser bárbaro con una espada grande porque se veía genial. El problema es que moría un montón. Probó con hachas dobles, martillos gigantes, mayales, todo lo que estaba de moda para un bárbaro berserker, pero siempre terminaba al límite, apenas zafando en cada pelea. Hasta que un día se preguntó, ¿un bárbaro tiene que ser solo un atacante? Si tenían mucha vida y fuerza, ¿no podían ser también tanques resistiendo golpes? Quizás no tan bien como un enano, pero la base estaba ahí. Entrenar así sería un embole, pensó, pero después de tanto investigar, sería una pena no intentarlo. Y vaya si lo intentó. Volvió a las entrañas del juego, esta vez con un escudo y un martillo. Se enfrentó a un basilisco y lo despachó sin problemas, devolviéndole el daño recibido. Un personaje roto, pensó. Era la decisión más inteligente que podía tomar en ese momento, y no se arrepentía. De vuelta en el presente, la gran puerta de la fortaleza se alzaba frente a los jóvenes guerreros. Bjorn lo sabía. «No me voy a arrepentir, que abran las puertas», pensó. El líder bárbaro gritó, convocando a todos los que habían pasado la ceremonia de madurez a entrar al laberinto de la ciudad de Rafdonia. «Guerreros, marchen, su destino los espera en ese lugar». La multitud rugió y empezó a correr con fervor. Bjorn se unió a la carrera, pero no pudo evitar la duda. ¿Sabían a dónde iban? No mucho después, alguien gritó, haciendo que todos se detuvieran en seco. «¡Pará! Creo que nos perdimos». La bronca y la confusión se apoderaron del grupo. Empezaron a culpar a Karak, el tercer hijo de Venom, por haberlos llevado por el camino equivocado. «No merece liderarnos, que se haga cargo», reclamaban. El pobre Karak, sin saber qué hacer, admitió no ser apto y ofreció renunciar como líder. Bjorn, por su parte, pensaba que eran unos chistes. Si lo habían seguido hasta ahí, tampoco eran muy avispados que digamos. En medio del bardo, una mujer imponente de pelo rubio trenzado, Einar, la segunda hija de Fenelain, dio un paso al frente con una sonrisa confiada. «Yo los voy a liderar a todos», anunció, y la multitud la aclamó, convencida de que su sabiduría los guiaría. Pero Bjorn la miró con una mezcla de sorpresa y decepción, pensando, «Vos también, no puede ser». Otros guerreros, preocupados, se lamentaban. «¿Cómo puede ser esto? Tenemos que llegar al laberinto a tiempo». El reloj corría y las cosas ya se habían puesto complicadas, pero la discusión no ayudaba. La tensión escalaba, con voces que gritaban que Einar no merecía liderar y que el puesto debería ser para Jin, el hijo de Tetran. Otros se quejaban, diciendo que no estaban de acuerdo. Bjorn observaba a la bola de inútiles y pensaba que si seguían así, jamás llegarían al laberinto. No quería llamar la atención, pero esto era un desastre. De repente, Einar se acercó a él, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Vos también venís a culparme?», le preguntó, con la voz cargada de frustración. «No», le respondió Bjorn, poniendo un dedo sobre sus labios para indicar discreción. «Estoy acá para decirte cómo llegar al laberinto». Einar lo miró sorprendida. «¿En serio? ¿Pero cómo?». Bjorn simplemente señaló a un grupo de figuras armadas que pasaban a lo lejos. «Solo tenés que seguirlos a ellos». Explicó que esa gente, que se veía a sí misma como civilizada y consideraba a los bárbaros salvajes sin cerebro, no dudarían en ir directo al laberinto sin importar la hora o lo armados que estuvieran. «Ya veo», exclamó Einar, entendiendo el plan al instante. Con renovada confianza se dio vuelta hacia el grupo. «Encontré el camino al laberinto», anunció, y los demás la vitorearon, alabando su sabiduría.
Björn los observaba, pensando si de verdad eran tan ingenuos. Einar, ahora con el liderazgo reafirmado, gritó: ¡síganme!, y guió al grupo hacia una imponente estructura que brillaba con una luz púrpura. Era el laberinto, la dimensión sagrada de Rafdonia, como lo llamaban. Los demás bárbaros se emocionaron, y Björn confirmó con un toque de resignación que de verdad era el laberinto. Pero mientras se adentraba en el brillo violeta, una gota de sudor le corrió por la sien. Björn dudaba. ¿Será realmente la decisión correcta entrar al laberinto?, se preguntaba. En ese momento, nadie notaría si se iba del grupo. Recordó su vida anterior, siempre enfermo, un tipo normal que nunca había golpeado a nadie. ¿Podría alguien como él luchar y ganar contra los monstruos que lo esperaban? La desesperación lo invadió al recordar las reglas de Rafdonia, uno de los peores sistemas del juego Dungeon and Stone. Todos los ciudadanos a partir de los 20 años debían pagar un impuesto. Si no lo hacían, los ejecutaban. Había dos formas de conseguir plata: ir al laberinto y pelear con monstruos, ir al laberinto y pelear con monstruos, o trabajar en bares o establecimientos del pueblo. El problema era simple: Björn era un bárbaro, y en ese mundo los bárbaros eran vistos como salvajes. Nadie los contrataba, temiendo que destrozaran todo. Por eso, en el juego, eran la única clase que empezaba con un arma. Si no fuera por esto, no tendría que pelear con monstruos, se lamentó Björn. Y para colmo, solo quedaban 10 minutos antes de que la entrada al laberinto se cerrara. El mayor problema era que solo abría una vez al mes. Si no entraba ahora, tendría que sobrevivir un mes entero sin trabajo ni recursos, más allá de las raciones que le había dado el jefe de la tribu. Estaba atrapado. Björn, paralizado por el miedo, se debatía entre la urgencia de entrar y la cruda realidad. Su vida no era un juego, y la muerte era. Justo en ese momento, una mano se posó en su hombro. Era Einar, quien, con un semblante serio, le recordó que eran los últimos y que el portal del laberinto se estaba cerrando. Apenas quedaban 5 minutos. Mientras veían cómo otros guerreros se apuraban a entrar y el portal se hacía cada vez más pequeño, Einar le dijo a Björn que fuera él primero, que ella lo seguiría. Björn asintió y empezó a avanzar. De repente, la voz de Einar lo detuvo. Con una sonrisa, le agradeció por la ayuda que le había dado antes. Un poco incómodo, Björn le restó importancia, pero Einar, curiosa, le preguntó cómo hacía para ser tan listo. Le dijo que nunca había visto a un bárbaro así y que quería ser como él. Björn pensó que, para eso, necesitaría volver a nacer, pero se guardó el comentario y, de forma simple, le aconsejó que siempre pensara antes de actuar. Einar, encantada con el consejo, prometió devolverle el favor si lograban salir con vida del laberinto, y se fue corriendo hacia el portal con una sonrisa esperanzadora. Esa sonrisa hizo que Björn volviera a la realidad más oscura. Se preguntaba si Einar también le temía a la muerte, a lo que ella respondió con una honestidad desarmante. ¿No es eso natural? Tengo miedo de morir, pero nací guerrera. Si no peleo, muero de todos modos. ¿No es lo mismo para vos? Björn se dio cuenta de que ella tenía razón. Todos estaban en la misma situación, obligados a pelear para sobrevivir en la ciudad. Esa era la cruda realidad de los bárbaros. Einar, ya casi cruzando el umbral, se despidió con un «sobrevivamos y nos vemos de nuevo». Al verla, Björn comprendió por qué los bárbaros eran capaces de superar el miedo y lanzarse de cabeza. Eran gente increíble, y él, al fin y al cabo, también era uno de ellos. Con solo 1 minuto para que el laberinto se cerrara, Björn agarró su escudo y, recordando no solo su fuerza física, sino también todo lo que había aprendido de miles de personajes en el juego, se lanzó al portal. Estaba decidido a sobrevivir en ese lugar. Al cruzar, un mensaje holográfico confirmó su entrada: la cueva de cristal nivel 1. Björn parpadeó, confundido por la oscuridad, preguntándose: ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? El verdadero desafío acababa de empezar. Mensaje holográfico confirmó su entrada: la cueva de cristal nivel 1. Björn parpadeó, confundido por la oscuridad, preguntándose: ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? El verdadero desafío acababa de empezar.
Internamente se aferraba a la idea que lo había traído hasta ahí, la combinación de su robusto cuerpo bárbaro y todo su conocimiento del juego Dungeon and Stone era su única salida para sobrevivir. Era su plan, su esperanza. Pero la realidad golpeó de inmediato. La cueva de cristal nivel 1, que en el juego debía estar tenuemente iluminada por cristales en las paredes, era una oscuridad total, una completa negrura. La frustración lo invadió. ¿Podía ser que había caído en la región de oscuridad? Un área rarísima en los bordes del primer nivel, donde no había ni un rayo de luz. En el juego, uno nunca empezaba ahí. Pero esto no era el juego, era la realidad. Y en la realidad, el punto de inicio podía ser completamente aleatorio. Desesperado, intentó abrir las clásicas ventanas de estado. Personaje, inventario, habilidades, nada, absolutamente nada funcionaba. Mierda, pensó. Tal como esperaba, esto no es un juego. Sin tiempo para lamentarse, Bjorn decidió que quedarse quieto era peor. Tanteando la pared con la mano, empezó a avanzar con cautela, lento, paso a paso, en la penumbra. ¿Demasiado lento? ¿Debería arrastrarse? La precaución era clave, pero una punzada aguda lo hizo gritar. Había caído en una trampa para goblins. Su pierna estaba atrapada, ensangrentada. Apretando los dientes, se obligó a no hacer ni el menor ruido. Los goblins eran los monstruos de este nivel, que ponían trampas, y seguramente el que armó esta estaba cerca, esperando que su víctima hiciera ruido para acercarse. Por un instante, la esperanza de que el goblin no estuviera cerca le cruzó la mente, pero la descartó de inmediato. Esas eran las ideas más peligrosas. Tenía que asumir lo peor y prepararse. Si había una trampa, había un goblin cerca. Si gritaba, el goblin lo iba a ver y esperaría en la oscuridad a que se debilitara. Esa era la lógica del juego, y esa debía ser su lógica ahora. Aguanta, Bjorn. Tenía que hacer lo que fuera necesario. El veneno paralizante de la trampa empezó a hacer efecto. «¡Malditos bárbaros!», se quejó. «¿Por qué nos dan sandalias inútiles en vez de botas?». Pero el lamento duró poco. «¡A la mierda con quejarse!», se dijo a sí mismo, apretando el escudo con fuerza. «Si hay que pelear, hay que hacerlo rápido y ahora». Con la pierna herida y el veneno paralizante extendiéndose, que ya le había entumecido el pie, Bjorn no esperó más. Invitó al goblin a salir, gritándole que ya sabía que estaba ahí. La ponzoña le estaba robando el miedo, y eso, pensó, no era tan malo. Pero el silencio continuó, desquiciándolo. «¡Maldita sea! ¿Por qué tan callado?», rugió, exigiendo que saliera de una vez. Por un segundo dudó. ¿Y si todo era una alucinación suya? ¿Y si no había ningún goblin? Decidido a no quedarse esperando, amenazó con irse. «Me voy a convertir en un idiota que sobrevive», se juró, y empezó a insultar a la familia del goblin, a su madre, a su padre, a sus hermanos, lo que sea que tuviera un goblin. La sangre seguía fluyendo, y su mente se sentía cada vez más confusa, como si le hubieran sumergido el cerebro en alcohol. Justo en ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. Ahí estaba, el goblin, emergiendo de la oscuridad a sus espaldas, un pequeño ser verdoso con un hacha en la mano, confirmando que no estaba alucinando. De repente, Bjorn escuchó pasos. Se movió, pensó. El goblin se acercaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa de desafío y astucia. Me siguió porque me alejaba, se dio cuenta. El problema, claro, era que no lo veía bien en la oscuridad, así que decidió fingir una retirada más desesperada. Con la pierna arrastrándose, Bjorn siguió adelante, pero el esfuerzo era demasiado. Colapsó, cayendo al suelo. El goblin, sin prisa, lo siguió, manteniendo su distancia, como un cazador paciente. Cada vez que Bjorn se detenía, el goblin también lo hacía. Parecía que el monstruo se regocijaba, esperando que su presa se desangrara y muriera de miedo. Bjorn, desde el suelo, lo pensó. ¡Qué bicho tan listo! Ni se molesta en ocultar su voz ahora. Pero eso era parte del plan. Bien, hora de cambiar la estrategia, se dijo. Se dejó caer de nuevo, simulando que el veneno lo vencía, justo como el goblin quería. El monstruo, cauteloso, se acercó, emitiendo un sonido curioso. «Acércate rápido»,
pensó Bjorn, con una tensión palpable en el aire. El goblin se detuvo a pocos metros y de pronto lanzó una roca que golpeó a Bjorn en la cabeza. ¿Quería ver si estaba muerto? Bjorn abrió un ojo con una sonrisa forzada. Este tipo es más inteligente de lo que parece, incluso más que los bárbaros, se dijo, mientras el goblin hacía otro ruido de confirmación y se acercaba con el hacha levantada. «Viene», pensó. Justo cuando el goblin estiró la mano para tocarlo, los ojos de Bjorn se encendieron de un rojo intenso. «¡Bienvenido!», exclamó, lanzando un golpe con el escudo hacia arriba. Pero algo salió mal. El goblin chilló, pero Bjorn se dio cuenta de que su alcance había sido muy corto. El ataque no había dado en el blanco. En ese instante, una energía roja comenzó a emanar de su mano, haciéndola brillar con una fuerza inusitada. Bjorn se quedó helado. «Mi cuerpo se mueve solo», pensó, observando cómo su propia mano se extendía, cargada de un poder desconocido. Su cuerpo, poseído por esa fuerza, se movía con una agilidad y potencia que Bjorn no conocía, desatando una lluvia de golpes sobre el sorprendido goblin. Podía sentir el movimiento del monstruo, sus debilidades, su miedo. Una fuerza cruda lo llenaba, una furia bárbara que lo hacía sentirse invencible. «Esto es diferente», pensó, dándose cuenta de que este cuerpo no era el mismo que había pasado su vida enfermo. «Soy más fuerte. Vos sos la presa acá, maldito goblin. Este es el cuerpo de un bárbaro». Con un grito gutural, Bjorn lanzó un golpe final que hizo estallar al goblin en una explosión de sangre y polvo. Una ventana familiar apareció ante sus ojos. Goblin derrotado, EXP +1. El monstruo se disolvió por completo, dejando caer un cristal rojizo. ¿Se está desintegrando? ¿Como en el juego?, se preguntó Bjorn. Al recogerlo, reconoció de inmediato lo que era, un cristal mágico de grado 9, la moneda de Dungeon and Stone. Pero su valor era apenas lo suficiente para comprar un pedazo de pan. La frustración lo invadió. ¿Tanto esfuerzo para esa miseria? Este mundo tenía laberintos, monstruos que se convertían en ítems y ciudades llenas de razas que conocía. Era, sin duda, el mundo de su juego. Pero con la pierna herida y el veneno corriéndole por las venas, Bjorn se recordó una vez más que esto no era un juego, y no volvería a confundir la realidad con una fantasía. Las alertas de Sangrando no paraban de aparecer en su visión. Estaba jodido, sí, pero aún podía moverse. Dejando de lado cualquier rastro de orgullo, se arrastró por el suelo, apoyándose en sus brazos. Era indigno, pero así no apoyaba la pierna lastimada y podía esquivar las trampas. Y de verdad, lo más dulce de su nueva estrategia era no volver a pisar una. Aunque la alegría duró poco, porque al lado de donde se arrastraba había otra trampa para osos. Su cuerpo dolía en otras partes por la nueva postura, pero era el costo de sobrevivir. Sin embargo, las advertencias de Sangrando se multiplicaban. La hemorragia no iba a parar, y Bjorn se dio cuenta de que estaba en grave peligro. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarlo, y rápido. La hemorragia no iba a parar, y Bjorn se dio cuenta de que estaba en grave peligro. Arrastrándose en la oscuridad, se aferró a la idea de que si seguía en una sola dirección, seguro saldría. Entre jadeos, su mente, ya confusa por la pérdida de sangre, divagaba. Se preguntó qué sería del otro chico, Karak, el que habían ejecutado. ¿Habría muerto de verdad o despertado en su cuerpo original? Las alertas se repetían sin cesar, y una nueva advertencia dejaba claro que su vitalidad era crítica, menos del 5%. Sin ayuda, la muerte era inminente. Entendía por qué la gente se aferra a la religión en momentos de desesperación, una distracción para no pensar en el final, igual que él ahora. Por lo menos, creyó, el camino se iluminaba. El primer nivel no podía ser solo oscuridad. Necesitaba alcanzar esa luz. Pero la esperanza duró poco. A pesar de la tenue luz que aparecía a lo lejos, la voz en su cabeza, una versión espectral y burlona de sí mismo, le preguntó: ¿quién va a ayudar a un bárbaro moribundo como vos? No sos una mujer hermosa ni un hombre inteligente. Sos solo un bárbaro idiota un poco más fuerte que el promedio. Estoy perdiendo la cabeza, pensó.
La voz tenía razón, era astuta porque era él mismo. ¿Qué iba a hacer? Tenía que idear algo. Vas a encontrar un monstruo antes que a un humano, siguió la voz. Por lo menos ahora tenés mejor vista. La conciencia de Bjorn se dividía y volvía a unirse, desdibujándose. Estoy delirando por la sangre, se dijo, pero tengo que sobrevivir, pase lo que pase. La voz insistió. ¿Sobrevivir? Mírate. ¿Cómo pensás hacer eso? Vas a morir pronto, perdedor. Rendite y vas a estar cómodo. Pero Bjorn, entre susurros desesperados por ayuda, gritó con lo poco que le quedaba: «¡Cállate! ¡No me voy a rendir!». De repente, una luz intensa lo cegó. Luz, su visión se llenó de un resplandor, mientras la alerta bajaba aún más, menos del 4% de vitalidad. «¡Por favor, cualquiera!», gritó con lo último de sus fuerzas. Y entonces los vio. Aventureros, un grupo se acercaba entre los cristales. El líder del grupo, un hombre rubio en armadura, señaló: «Drauz, hay un bárbaro muriendo ahí». Otro compañero respondió: «¿Un bárbaro?». Las alertas de vitalidad moribunda seguían apareciendo, pero de la nada, una extraña notificación de logro apareció. Vitalidad debajo del 2%, tu estadística mental seguirá subiendo +1. Un pequeño y extraño consuelo en la agonía. El líder lo evaluó. Parece un novato. Bjorn internamente pensó: «Mierda, si sabés que soy un novato, ayúdame, imbécil». El resto del grupo empezó a murmurar: «¿No es sospechoso? ¿Cómo un novato llegó acá más rápido que nosotros?». Bjorn intentó hablar, pero solo pudo gruñir. «Mierda, ni hablar puedo», pensó, mientras con los ojos rojos de desesperación les gritaba mentalmente: «¡Carajo, no me miren, ayúdenme!». El líder rubio le dedicó una sonrisa extraña antes de hablarle a su grupo. Le preguntó a su sacerdotisa, Ersina, si podía curar a Bjorn. Él se llenó de una breve esperanza. Una sacerdotisa significaba curación. Pero ella simplemente dijo: «Me niego». La esperanza se desplomó. El líder, impasible, preguntó a otro compañero, Pazran, si podía darle una poción. Pazran respondió que las pociones eran solo para emergencias extremas, cuando el poder divino no servía. Pero el líder insistió, diciendo que tenía muchas y que le pagaría al salir. Pazran, con un resoplido de fastidio, arrojó una poción a los pies de Bjorn. El líder, Drauz, sonrió con algo de picardía mientras sujetaba a Bjorn y le vertía el líquido rojo directamente sobre la herida. «Como no son poderes divinos, va a doler un poco», le advirtió, como si eso fuera a consolarlo. Bjorn, que ya estaba sufriendo, apenas pudo soltar un «apurate» entre dientes. Y dolía, vaya que dolía. Una ventana de sistema confirmó que la vitalidad de Bjorn aumentaba rápidamente, pero él lo sintió como si todo su cuerpo se estuviera derritiendo. Sus ojos se volvieron rojos de pura agonía y un grito desgarrador escapó de su garganta. Fue en ese momento de dolor insoportable que entendió por qué en el juego no se podían usar pociones en medio del combate. ¡Era una tortura! La poción hizo su trabajo, por suerte. Bjorn, exhausto, se quedó tirado un rato, respirando con dificultad, hasta que pudo empujarse y sentarse. El dolor seguía ahí, pero la amenaza inmediata había pasado. «De verdad pensé que me moría», se dijo, mientras se recuperaba del tremendo susto. Drauz, el líder del grupo, no perdió el tiempo. Con su sonrisa astuta, le preguntó a Bjorn cómo era que un novato había llegado a ese punto antes que ellos. Ahí Bjorn ató cabos. El buen corazón de Drauz no era gratis. Estaban buscando un atajo, una ruta secreta, y pensaban que él la conocía. Bjorn se dio cuenta de que lo veían como una oportunidad para comprar información. Pero él no sabía nada. «No sé», respondió. «Apenas entré al laberinto y aparecí acá». Drauz pareció pensar un momento, y luego le contó que había leído sobre inestabilidad dimensional, un fenómeno rarísimo, que ocurría una vez cada 100 años y podía hacer que alguien terminara en los límites de la oscuridad. Bjorn, escuchando eso, sintió un escalofrío. ¿Una vez cada 100 años? Miró a la maga y a la sacerdotisa del grupo, que parecían aventureros experimentados, y se preguntó si él, en su primera vez, había experimentado algo que ellos nunca habían visto. Historia interesante.
Gracias, dijo Drauz, poniéndose de pie y dándole la espalda a Bjorn sin preocuparse por el costo de la poción. El grupo comenzó a marcharse. Bjorn entendió. El tiempo en el laberinto valía oro y ya habían gastado suficiente en él. Se puso de pie, sosteniendo su escudo, y aunque estaba feliz de haber sobrevivido, no pudo evitar sentir un asco profundo por la lástima que le habían demostrado. Mientras se alejaban, el grupo de Drauz siguió conversando sobre Bjorn. Patzram comentó que el bárbaro había tenido suerte. Drauz, el líder, estuvo de acuerdo, diciendo que si no los hubiese encontrado, habría muerto tarde o temprano en la trampa. Pero la arquera no se quedó callada. Tuviste suerte de que encontrara a Drauz y no a vos, que no quisiste usar tu poción porque sos un rata. Patzram se encogió de hombros, restándole importancia. Hay miles como él, ¿no crees, sacerdotisa? La sacerdotisa solo se mantuvo en silencio. La arquera, molesta, saltó en su defensa. No todos piensan como vos. Si no fuera por las reglas del templo, ella lo habría curado. Patzram, con un tono escéptico, insinuó que conocía a mucha gente doble cara. La arquera le dijo que aprendiera un par de cosas de Drauz, a lo que Patzram, con ironía, preguntó si se refería a cómo, por consideración, había preguntado si había un pasaje secreto. La arquera insistió en que los bárbaros no querían ayuda de otros, y Drauz, con una sonrisa, lo llamó demasiado amable. Drauz mantuvo esa sonrisa de autosuficiencia, mientras que Patzram se quejaba de que el rastro de sangre del bárbaro parecía no terminar nunca, dudando que el tipo hubiera tenido mucha suerte. Pero Drauz los ignoró. Al rato, los llevó a un atajo que conocía, orgulloso de su memoria para el primer piso. Llegaron a una especie de portal, una puerta brillante que los llevaría al segundo piso, y Drauz, con una sonrisa de oreja a oreja, los apuró a cruzar. Cuando la arquera ya iba a entrar, algo en el suelo la detuvo. Era una trampa para osos, manchada de sangre, y junto a ella, una sandalia. La misma sandalia que usaba el bárbaro que habían dejado atrás. La sangre continuaba hacia la oscuridad, y el grupo se dio cuenta del calvario que había pasado Bjorn. Patzram, sorprendido, se preguntó si alguien más habría aguantado arrastrarse tantos kilómetros herido y envenenado. De repente, recordó algo más. Cuando se encontraron con Bjorn, él les había extendido la mano. ¿Y si no era una súplica, sino una oferta? Drauz lo confirmó al mirar el cristal mágico rojo que tenía guardado. Bjorn les estaba ofreciendo ese cristal, su único bien valioso, a cambio de ayuda. La percepción del bárbaro cambió por completo. De ser un novato sospechoso, ahora era un enigma. Drauz, con una mirada intensa, pensó en la tenacidad de Bjorn. Se dio cuenta de que no era un tipo cualquiera. Había personas que, no importa cuánto dolor o agonía sufran, nunca verían la muerte como una salida, sino como el último fracaso. Bjorn era de esos. Después de su experiencia cercana a la muerte, Bjorn se había vuelto un experto en deshacerse de los goblins. Si bien al principio le generaban nervios, pronto se dio cuenta de que no eran una amenaza seria. Las trampas estaban mal puestas y sus emboscadas eran demasiado predecibles. Un golpe con el escudo, y listo. Aunque seguía recibiendo los mensajes de «derrotaste al goblin», el hecho de que se le repitiera tanto le recordaba que esto no era un juego con reglas amables. Pero claro, sobrevivir no solo era luchar. Pronto, un nuevo problema lo acorraló: el hambre. Tenía tanta que hasta un pan seco y deshidratado que había guardado le supo a gloria. Lentamente lo masticó, extrayéndole todo el dulzor posible. Lo que vino después fue la sed. ¿De dónde iba a sacar agua en este laberinto? En el Dungeon and Stone original, el sistema de hambre no requería que cargaras agua, solo comida. Pero esto era la realidad, y si el juego ya era difícil, el mundo real lo era muchísimo más. Este era otro mundo que por casualidad se parecía al juego que conocía, pero las reglas eran distintas y el desafío brutal. Mientras buscaba una fuente de agua, convencido de que debía haber una si no le habían dado provisiones, otra persona. No hubo un saludo ni una conversación. Parecía haber una regla no escrita entre los aventureros: no interactuar a menos que fuera absolutamente necesario. Solo se cruzaron, sin más. Bjorn siguió su camino y en algún momento empezó a recolectar cristales rojos.
Contó 44, una cantidad impresionante, considerando que poco tiempo atrás se estaba muriendo. Pero ahora otro enemigo se presentaba, el cansancio. Después de cazar tantos goblins, era natural que el cuerpo le pidiera descanso. Pero dormir en el laberinto no era algo simple. Tenía dos opciones. La primera, dejar su vida en manos de la suerte y cerrar los ojos. La segunda, encontrar aliados que se protegieran mutuamente. Y mientras pensaba en esas opciones, no pudo evitar recordar el pánico en los rostros de otros que, sin aliados, terminaron disculpándose, aterrados, frente a un destino incierto. Agotado y cubierto de sangre, Bjorn buscó ayuda, acercándose a un grupo de aventureros, pero lo que encontró fue rechazo absoluto. «Nuestro grupo está lleno», le gritaron, dejando claro que no querían bárbaros, y menos a uno con el olor a sangre que cargaba. Bjorn, rodeado por el brillo frío de los cristales en la oscuridad, sintió cómo la rabia le quemaba por dentro. Se había jugado la vida en el laberinto, había sobrevivido a lo imposible. ¿Y para qué? ¿Para ser rechazado como un perro? «Malditos», se dijo, apretando los dientes. Pero no podía rendirse. Se armó de valor y, aclarando sus intenciones, les gritó que no buscaba unirse a ellos de forma permanente, solo quería un aliado temporal para pasar la noche. Fue entonces cuando un hombre de aspecto amigable, llamado Hans, se le acercó con una sonrisa algo particular. Hans le preguntó si estaba buscando un compañero nocturno. La frase sonó extraña, casi incómoda, y Bjorn al principio no entendió bien. Pero Hans rápidamente aclaró que se refería a alguien con quien compartir la guardia para dormir tranquilo. Bjorn, que recordaba que en el juego ese término significaba un aliado para la noche, aceptó al instante, presentándose como Bjorn, hijo de Handel. Sellaron el trato con un apretón de manos, y Hans, con una nueva sonrisa, propuso que fueran solo ellos dos, sin buscar a nadie más, para pasar la noche. La incomodidad de Bjorn volvió. ¿Por qué este tipo hablaba de forma tan rara? Para decidir quién descansaba primero, jugaron a piedra, papel o tijera. Hans ganó y Bjorn, resignado a su mala suerte habitual, aceptó. Hans le entregó un reloj de bolsillo, explicándole cómo usarlo para despertarlo. Bjorn se dio cuenta de que Hans asumía que por ser bárbaro no sabría leer la hora, lo que le provocó un fastidio interno. Aunque el reloj era elegante y se veía valioso, Bjorn pensó que el prejuicio de Hans podría ser útil más adelante. Mientras Hans roncaba plácidamente en su saco de dormir, Bjorn se quedó de guardia. El tiempo se arrastraba lento y monótono. No había goblins ni otros aventureros, solo el silencio y la desesperación del cansancio. Miró el reloj de bolsillo una y otra vez, deseando que las manecillas se movieran más rápido. Cuando por fin llegó la hora, Bjorn despertó a Hans. El hombre preguntó si había pasado algo, a lo que Bjorn respondió que no. Hans le agradeció y con una sonrisa le dijo que él le avisaría en 2 horas para el siguiente turno. Pero luego, con una mirada enigmática, simplemente dijo no. Bjorn, agotado hasta la médula, sabía que no podía confiar en alguien que acababa de conocer. No importaba que Hans no hubiera roto el reloj, su actitud era sospechosa. Así que en vez de dormir, Bjorn decidió simular un sueño profundo, roncando como un bárbaro exhausto después de un largo día, con la esperanza de que Hans no notara su engaño. Hans, con una sonrisa, observaba a Bjorn y pensaba para sí mismo que era fácil engañar a los bárbaros, asumiéndolos como tontos. Creía que Bjorn dormía como un tronco. La noche siguió su curso, y mientras Bjorn seguía fingiendo su letargo, su mente estaba en alerta máxima. Hans no hizo nada durante las 2 horas que le tocaban. Bjorn se lamentó internamente por no haber aprovechado para descansar, pero su desconfianza era más fuerte. No podía bajar la guardia con un completo extraño. Sentía que se moría de fatiga, pero se negaba a conciliar el sueño hasta que no estuviera seguro de la lealtad de Hans. De repente, Hans se inclinó y lo llamó. ¡Bjorn! Bjorn, sin inmutarse, le espetó con sarcasmo. ¿Por qué no te limpias la baba de la cara primero? No estaba durmiendo. Hans, algo avergonzado, se disculpó y dijo que, por suerte, no había pasado nada mientras Bjorn dormía, aunque eso último hizo que Bjorn sintiera una punzada de alarma. Bjorn, aún con la guardia alta, le ofreció seguir de guardia para que él descansara, pero Hans se negó con una sonrisa, insistiendo en que le tocaba a él.
En ese momento, Bjorn empezó a atar cabos. Hans se había mostrado amable desde el principio, le había hablado cuando estaba en un mal momento, no lo había culpado por dormirse y hasta rechazó una compensación por su error. Eso no cuadraba. En el mundo del juego Dungeon and Stone, que era su realidad ahora, nadie era tan amable sin una agenda oculta. Justo cuando esa ficha le caía, Hans, sin previo aviso, levantó su martillo de guerra y se abalanzó sobre Bjorn. Pero Bjorn no era un bárbaro tonto. Con un movimiento rápido y casi instintivo, rodó para esquivar el golpe que iba directo a su cabeza. Hans, con los ojos bien abiertos por la sorpresa, se quedó congelado, sin poder creer que Bjorn había logrado reaccionar. ¡Te esquivaste!, exclamó, con su plan al descubierto. Bjorn, con los ojos inyectados en un rojo intenso y una furia que le hervía la sangre, no le dio tiempo a Hans para seguir con sus excusas baratas. No iba a caer en la misma trampa 2 veces. Sin dudarlo, lanzó un golpe potente con su escudo, impactando de lleno a Hans, que salió volando y cayó al suelo escupiendo sangre. ¿Qué tan tonto crees que somos los bárbaros?, pensó Bjorn mientras avanzaba. Hans intentó balbucear una explicación, arrastrándose en el piso, pero su intento de disculpa se interrumpió con otro golpe brutal de Bjorn. El bárbaro sabía que Hans no era tan resistente como los goblins, pero aún así no había muerto con el primer impacto. Necesitaba ser contundente. Bjorn se paró sobre Hans, que ahora imploraba por su vida, jurando que solo quería sus cristales mágicos y su escudo. «Quería noquearte y robarte, te lo juro», chilló Hans, con la cara desfigurada por el dolor y el miedo. Pero Bjorn no le creyó ni una palabra. ¿Matar a un bárbaro, a otro aventurero, solo por unos pocos cristales? Era un crimen grave en este mundo, y Hans no parecía tan impulsivo como para arriesgarse tanto por tan poco. Hans insistía, sí, el equipo de bárbaro es valioso, se vende bien. Pero Bjorn, sintiendo que le ocultaba algo más, le dio otra paliza. «Esta es tu última oportunidad, decime la verdad», le exigió Bjorn, pisoteando a Hans. Fue entonces cuando, entre gritos de dolor, Hans soltó la verdadera razón. «Tu corazón, los corazones de bárbaros se están vendiendo carísimo. Escuché que los usan para un hechizo nuevo». En ese momento, Bjorn lo entendió todo. Para Hans, él no era diferente a un goblin. Un objetivo difícil de atrapar, sí, pero lo suficientemente valioso como para arriesgarse por la gran recompensa. La pregunta de por qué Hans había esperado, en lugar de atacarlo la primera vez que fingió dormir, también tuvo respuesta. Hans, arrastrándose, confesó que también había necesitado dormir. No era un genio estratega, solo una plaga oportunista. Hans, con la voz temblorosa, le preguntó a Bjorn si lo perdonaría ahora que le había contado todo. Bjorn solo lo miró, en silencio, sin dar ninguna respuesta. El destino de Hans quedaba en sus manos. Hans, con la cara bañada en sangre, le preguntó a Bjorn si lo perdonaría, asegurando que él no era como otros traidores. Pero la paciencia de Bjorn se había agotado. Con los ojos rojos de ira, le dejó claro que no pensaba perdonar a quienes lo traicionaran una y otra vez. Hans, aterrorizado, se disculpó y prometió darle todo lo que tenía, suplicando una última oportunidad. Pero ya era tarde. Bjorn, sin dudarlo, puso fin a su suplicio. Solo un día después de llegar a este mundo, Bjorn había quitado una vida. Una voz interna, como si fuera parte del juego, lo felicitó por su primer asesinato y le indicó que su estadística mental aumentaría. Era irónico, pero solo después de ese acto brutal, Bjorn empezó a sentirse realmente equipado para vivir. Se puso armadura, un escudo, un martillo y cargó con una mochila. Tenía agua, una brújula y medicinas. Ya no era un salvaje, ahora era un guerrero, con sus estadísticas de combate mejoradas. Con sus nuevas herramientas, Bjorn se volvió un cazador de goblins aún más eficiente. El martillo era su arma preferida, sentía que su cuerpo bárbaro lo hacía más fuerte en combate. Al principio los mataba uno por uno, pero al segundo día ya aparecían en parejas, y Bjorn se adaptaba a la dificultad creciente. Pero la lucha constante era agotadora. Bjorn estaba al límite, sin poder descansar bien desde que se encontró con Hans. La idea de dormir sin un compañero era peligrosa, pero tener uno podía ser aún peor, visto lo que le pasó. Justo cuando sentía que iba a desmayarse de cansancio, 2 goblins lo emboscaron.
Bjorn, lleno de frustración, los atacó de nuevo. Ni 10 minutos pasaron y ya están acá, pensó. Después de acabar con todos los que tenía a la vista, Bjorn cayó rendido. Solo quería dormir un poco. Cuando Bjorn finalmente se rindió al cansancio, un goblin lo atacó por sorpresa mientras dormía. La criatura se le tiró encima y Bjorn se despertó de golpe, furioso. ¿Cómo no había sentido nada? Con un grito de frustración, el bárbaro contraatacó con toda su fuerza, espantando al goblin. Otro, asustado por su reacción, salió corriendo. Bjorn, agotado y malherido, los dejó escapar, porque ya no le quedaban fuerzas para perseguirlos. Se tocó la herida. Por poco, el goblin casi le clava el arma en la garganta. Necesitaba descansar de verdad. Sacó una poción y, aunque le dolió más que la puñalada misma, se la aplicó. Ya habían pasado 14 horas desde que se separó de Hans, y la idea de buscar un compañero de noche volvió a su cabeza. Pero la traición de Hans lo había vuelto desconfiado. Ahora sabía lo valiosos que eran los corazones de bárbaro, y no podía confiar en cualquiera, solo en otros bárbaros. Con esa idea en mente, se puso a buscar. No tardó en cruzarse con un grupo de humanos que le ofrecieron unirse a ellos. Le decían que se veía cansado y que, al ser bárbaro, podían confiar en él. Bjorn se dio cuenta de la ironía. Ahora, después de su calvario, todos lo querían, a diferencia de antes, cuando estaba cubierto de sangre y con un solo zapato. Los rechazó, diciéndoles que buscaba a otro bárbaro. Uno de ellos le explicó que sería difícil, ya que la mayoría de los bárbaros ascendía a los pisos superiores rápido, y no quedaban muchos en el primer nivel. Bjorn se sintió un poco ridículo, con su físico imponente, luchando todavía en el primer piso. El bárbaro le deseó suerte, y Bjorn se quedó pensando si debería abandonar la idea de encontrar a alguien de su propia especie. Hay que ser realista, se dijo a sí mismo. Necesito un compañero de noche, sea quien sea, siempre y cuando no sea humano. Pensó en elfos que cumplen sus promesas o en enanos tan aguerridos como los bárbaros. Creía que otras especies tenían rasgos especiales y no traicionarían a otros aventureros por poca cosa, como hacían los humanos. Después de decidirlo, siguió vagando por la cueva durante 1 hora más. Fue entonces cuando la encontró, una elfa sentada en el suelo, herida. ¡Uf, qué final! Si el prota se siente ridículo en el primer piso, ustedes hagan que este canal ascienda a los pisos superiores dándole a suscribirse. Y por favor, comenten qué otro manhwa quieren que narre. Nos vemos en el próximo nivel.